Bienvenidos a Una Luna a la Vez. ¿Cómo están? Yo estoy emocionada y les voy a explicar por qué. Porque hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la nutrición. Así como lo escuchan, sé que muchos cuando pensamos en nutrición pensamos en la pechuga de pollo, vegetal, el carbohidrato, perder peso, pero la realidad es que yo en el camino del autismo me he dado cuenta que la nutrición va mucho más allá de las calorías. Es una manera de sanar el cuerpo de Raquel. ¿Para qué? Para que Raquel tenga más acceso a su cerebro. La nutrición está totalmente ligada al neurodesarrollo de nuestros niños y es por eso que hoy tenemos de invitada a nutricionista especialista en medicina y realmente alimentación de precisión, Guadalupe Mena. Bienvenida. Hola Miriam, estoy contenta de poder estar aquí. Me da risa porque digo medicina, ella no es médico, ella es nutricionista, pero ¿por qué digo medicina? Porque para mí los alimentos son medicinas. Para mí. Somos lo que comemos, nos hemos escuchado todo el tiempo. Exacto, y somos también lo que podemos digerir, absorber. Entonces los alimentos podemos comenzar a verlos como una forma de prevenir muchas enfermedades que a largo plazo pueden presentarse. Y eso es lo que estamos viendo. No quiero decir si son las nuevas tendencias o es porque hay más información. Pues antes para nosotros una dieta era para morirte de hambre. Ajá, sí, saludable. Pero ahora más allá de comer saludable, y te lo digo por mi experiencia con mi hijo Rocco, pues nosotros hemos pasado por diversas dietas recomendadas por médicos para su condición. Recuerdo, y voy a contar rápidamente, pues cuando fuimos al doctor Kuzny aquí en Nueva York, una de las primeras, después del análisis que se le hizo, un encefalograma por 48 horas, la primera cita inmediatamente después del encefalograma, después de los resultados, fue con 2 nutricionistas. Y ahí pues yo conocí lo que era la dieta cetogénica, que originalmente fue creada para personas con epilepsia, ¿ok? Para control de epilepsia. Y vi como pues la importancia que tenían o la influencia que tienen los alimentos en cualquier condición. Luego, recientemente, aquí con la doctora Dolly, pues le hicieron un análisis a Rocco en donde sale esto de que es alérgico, no porque le da rash, no porque le causa una alergia visible, sino porque internamente, pues, lo inflama. Y lo que era cetogénica, o sea, lo que comía por lo general, huevo, en una dieta cetogénica hay huevo, hay fresas, pues algunos alimentos de su dieta cetogénica que había hecho por tanto tiempo, pues le sale alérgico porque inflama su intestino y por ende, pues no puede conectarse 100% con su cerebro. ¿Cómo entre tantas dietas nosotros, los papás de niños con alguna condición, podemos saber cuál es la adecuada? O sea, entre tantas cosas o entre tanta información que existe actualmente de los diversos tipos de dieta. Mira, ahí entra el concepto que hoy en día tenemos de nutrición de precisión, porque la dieta tiene que ser individualizada, pero muy aparte de los gustos o preferencias alimentarias, es cómo lo que va a comer tu hijo le va a afectar genéticamente. Muy aparte de la edad que tenga, del requerimiento que vaya a necesitar, es ver el rol que va a tener el alimento en sus genes. Y aunque suene un poco loco el tema, lo que tu hijo va a comer puede desencadenar algo bueno o algo positivo, combinado con el tema de las alergias, de las intolerancias alimentarias. Entonces, no hay una dieta que cuando te preguntan qué tiene que comer, no hay una dieta específica que tú de forma general puedas decir esto. O sea, es importante siempre analizar el caso de cada niño, sentarse a ver, mientras más exámenes tenga, mejor. Claro, más información. Más información, y también tienes que adaptarla al estilo de vida, porque lo importante es que sea una dieta que sea sostenible en el tiempo. Muy aparte de que tú puedas lograr cambios en temas de desinflamación, también lograr que la pueda sostener y que forme parte de su vida día a día. Importantísimo eso, sostenible en el tiempo. ¿Cómo un alimento puede cambiar genéticamente a un niño? No entendí eso. Ya, aquí viene, por ejemplo, lo de la nutrigenómica, de que nosotros vemos el alimento como el alimento y por mucho tiempo hemos estado acostumbrados de tengo hambre, lo como, quedo saciada o quiero subir o bajar de peso. Pero el alimento tiene una parte química que va a interactuar con los receptores de tu organismo. Entonces, hay muchos alimentos que pueden ser considerados proinflamatorios o antiinflamatorios. Ejemplo, si hablamos de consumo de ácidos grasos.
Hay diferentes ácidos grasos de omega 3 que dependiendo de tu parte genética pueden aumentar proceso inflamatorio o no tener un efecto antiinflamatorio, como usualmente te dicen, consume omega 3 para desinflamar. ¿En qué depende? Si tú tienes una mutación de un gen, dependiendo de dónde está la mutación del gen, el consumo de omega 3 puede ser beneficioso para ti o puede ser que no. O también puede servirte para ver qué omega 3 vas a consumir. Eso depende de cómo genéticamente afecte tu cuerpo. Claro. Aunque el alimento sea saludable, o sea, Sí, sea ajá. aguacate, pues. Puede ser que sea un Completamente. aguacate. Pero A lo resulta mejor, que tú genéticamente eres alérgico al aguacate y no lo sabes. No es que es como alérgica, sino te va a inflamar porque a lo mejor tu gen no está codificado para recibir ese alimento. Yo creo que el mejor ejemplo que yo te puedo dar, que yo tuve aquí en consulta hace unos meses, un niño que cuando tú le hacías estudios de sangre, Erika, tenía el ácido fólico por las nubes. Y de repente la doctora le manda metilfolato, que es ácido fólico Es ácido metilado. fólico. Digo, Claro. pero si ese niño tiene el ácido fólico por las nubes, me dice, sí. ¿Qué está pasando? Este niño tenía un gen mutado que se llama MTHFR, que significa que nunca va a activar o metilar el ácido fólico. Nunca. Entonces, no importa cuántas pastillas de ácido fólico se tome o cuánta comida que contiene ácido fólico él se coma, ¿verdad? Eso se va acumulando, pero no se termina de activar y absorber. Lo tiene nada Ajá, más. lo tiene, Pero pero no no hace funciona. nada, no funciona. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Eso estaba causando inflamación, porque cuando el cuerpo tiene algo que no utiliza o no sabe, no puede deshacerse de eso, inflama a la persona. Cuando Dolly le empieza a dar metilfolato, que es básicamente ácido fólico ya activado, ya metilado, el cuerpo no tiene que hacer ese proceso porque nunca va a poder igual porque está mutado, pero está absorbiendo lo que necesita. Entonces, Sí, vamos por ahí va. Exacto. Por ejemplo, cuando hay una falla en eso del proceso de metilación, ahí entran los alimentos. Claro. Vas a buscar alimentos que científicamente están comprobados que funcionan en el proceso de metilación. Es como si el proceso de metilación va sumamente lento o no ocurre, al momento que ingresa el alimento es como que empuja. Claro. O sea, empuja el tren que está yendo sumamente despacito, lo comienza a empujar un poco más. Ahora viene la pregunta. Y para ella es diferente para mí, que para ti, que para todos los que nos que están para viendo todos. aquí. Y mientras mayor sea mi disbiosis, por ejemplo, ¿Qué es disbiosis? desequilibrio de tu microbiota, que tengas de más o menos de bacterias, de hongos, levaduras, protozoos y otros microorganismos, también vas a reaccionar diferente porque tú tienes tu gen alterado, pero a eso agrégale la inflamación que también atraes, o sea, que tienes en el organismo. Claro. Entonces, si el niño está, por ejemplo, mucho más inflamado porque tiene una disbiosis, ahí vienen las intolerancias, las alergias, de que no está en capacidad de digerir la lactosa, por ejemplo, ¿ya? Y el problema no solo es la lactosa, sino que tienes que ver como un conjunto de todo. Tú quieres que mejore una persona, tienes que darle con todo, cambiar la alimentación para su organismo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ayudarlo genéticamente? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para bajar el proceso inflamatorio? Ahí vienen los alimentos que sí le van a beneficiar a su microbiota, qué tengo que retirar, ver cómo yo puedo ayudar a que este niño, en este caso, pueda absorber los nutrientes. Aquí viene la pregunta del millón, porque vamos a estar claros, estos estudios muchas veces son bien costosos, ¿ok? O sea, Es un estudio de sangre. sí, pero no. El de metilación puede ser de saliva también, Ok. pero no todo el mundo va a pagar $1,000 un Son estudio. extremadamente costosos por costosos. ahora. Antes eran más costosos. Ajá. Creo que venían como 3,000, 4,000, ahora están en 1,000, pero siguen siendo caros. ¿Qué pasa con esa familia que quiere lograr una dieta personalizada, pero realmente no puede pagar miles de dólares para formarla? ¿Qué sí pueden hacer básico que pueda ayudar para que puedan tener esa alimentación lo más precisa posible para ese niño? El primer paso sería que comiencen a observar al niño, porque el cuerpo siempre te envía señales y que van a venir producidas por tu propia microbiota, como, aunque suene un poco fuerte, tienes que comenzar a ver las heces de tu hijo, el tono, la forma, la estructura, el olor, comienzas a ver la piel, comienzas a ver el abdomen de tu hijo, qué tan inflamado está, si después de comer tal alimento, por ejemplo, tiene gases, cuánto le dura un estreñimiento. Puedes también comenzar a ver la lengua o las mucosas. O sea, son señales que te pueden inducir a que, ok, mi hijo está por este lado. Segundo, comenzar una dieta antiinflamatoria rotativa en la que trates en lo posible de no repetir el mismo alimento al menos por 7 días. O si no puedes repetirlo hasta 7, o sea,
3 o 4 días. Difícil, sí, porque difícil. usualmente tienen selectividad alimentaria. Entonces, ya tienes ahí, por ejemplo, la observación. Tienes una dieta antiinflamatoria rotativa, no repites ¿Qué es el una dieta alimento. antiinflamatoria? Antiinflamatoria es que primero vas a descartar todos los ultraprocesados, todo lo que no sea natural de la tierra, que haya pasado por procesos de manipulación de las manos de los hombres para generarlo. Ese es el primer punto. Mucha gente debe estar, bueno, ajá, si vas a un súper, pues casi todo está procesado. Tienen que comer lo que se pudre, Erika. Lo que después de 3, 4 días se pudrió, eso estuvo vivo, por eso se murió. Lo vivo, ¿ok? La gente, ¿sabes cuántas personas me preguntaron cuando yo hice un reel sobre los alimentos vivos? Me dicen, ¿me puedes dar ejemplo de alimentos vivos? O sea, así de mal estamos que las personas todavía no captan ahora qué es un alimento vivo. O sea, le dije, bueno, las verduras, los tubérculos, las proteínas, las frutas, Mientras no tengan que se químicos te y todas estas cosas, pudren, obviamente, que se te también, ¿no? pudren, no las que están en una lata, un cartucho, un cartón. El primer paso, según lo que hay que hacer, quitar Es ultraprocesados. Quitar importante ese ultraprocesados. paso, ¿eh? Es un gran paso. Es un gran paso. Tú Es un comienzas gran a ver paso. cambios. Sí, es Cambios cierto. que antes no notabas los puedes ver en 3, 4 días. Porque ¿qué pasa también? La gente no se da cuenta, Erika, la cantidad de, aunque ese paquete diga gluten free, dairy free, sugar free, todo free, ¿ok? No es free. Cuando vas a ver los Viene una ingredientes, cajeta. hay 25 ingredientes, 30 ingredientes de los cuales la mitad tú no sabes qué son, ¿ok? Bicarbo, no sabes ni qué dice, ¿ok? Y también tienen cosas como huevo en polvo. O sea, aquí hay que hacerle un huevo para convertirlo en polvo. ¿Te das cuenta? Claro, esos procesos tienen químicos que se le mete y el niño y la persona se lo está metiendo al cuerpo. Si ya vas Químico a que tú ni quitar, siquiera puedes ni pronunciar, como dices tú. no puedes pronunciarlo. Si ya quitas eso, ya estás ganando. Porque ¿cómo te vas a dar cuenta, y dime si estoy equivocada, si ese niño está inflamado, o hay niños que están estreñidos, o adultos que estamos estreñidos toda la vida? ¿Cómo te das cuenta qué fue si estás comiéndote 100 ingredientes por día? Exactamente. Y con los ultraprocesados tú no sabes realmente qué estás comiendo porque son muchos alimentos. Primer paso, los quitas. Segundo, ya tienes una alimentación más natural. En vez de tener, por ejemplo, 15 o 20 combinaciones de alimentos, reduces. Tal vez no uno, pero puedes reducir a 3 o 4 vegetales, 1 o 2 fuentes de carbohidratos, y eso te permite poco a poco ir viendo cómo tú digieres, toleras cada alimento. Porque resulta que si tú comes una fruta en particular y te llenas de gases después, debido a lo que has comido durante todo el día, tú no sabes o no puedes identificar qué fue exactamente lo que te cayó mal. Hay alimentos naturales, tubérculos, etcétera, vegetales, frutas, que nos pueden inflamar. Sí, cualquier Por alimento, muy natural que sea. Sí, cualquier alimento tiene la capacidad de sanarte o inflamarte. Y va a depender, por ejemplo, del nivel de inflamación que tú tengas. Si a lo mejor tienes una sobrepoblación de bacterias, puede ser que, o intestino permeable, puede ser que el alimento te genere inflamación porque tus bacterias están en el estómago, que no deberían estar ahí, ingresa el alimento, comienza la fermentación, tú te inflamas, te dan gases, te duele el abdomen. En cambio, tienes una sobrepoblación de cándida, puede ser que otro alimento te genere estreñimiento. Claro. Entonces, por eso ahí entra mucho lo del tema de nutrición de precisión. El alimento natural no es malo, pero tengo que comenzar a identificar, ¿me hace bien? ¿No me hace bien? Otra cosa importante es que un alimento te puede hacer bien hoy en día, pero de aquí a lo mejor, después de unos meses, tú estás pasando por un cuadro emocional sumamente fuerte, estás muy estresada, tu organismo no es el mismo de 3, 4 meses atrás, y resulta que tú dices, yo toda la vida había comido camote y ahora me lleno de gases. Me cae mal. Por ejemplo, por lo general, los alimentos naturales, obviamente, ya quitamos todo lo de la cajeta, todo lo procesado, etcétera. Pero de repente algo que te da gases y es natural, eso significa que eso no me está, o sea, eso está causando algo. Eso te está causando algo en ese momento. En eso. Lo ideal sería que lo vayas a restringir A de ver tu si- dieta, lo quitas, comes otro alimento, tratas también de controlar la parte emocional si es que estuvieras pasando un cuadro emocional y después de unos meses comienzas a reintroducirlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi estado emocional influye en cómo yo digiero los alimentos? Por la conexión que ya sabemos que existe, bidireccional entre tu cerebro y tu sistema digestivo. Ya no es solo tu cerebro, el sistema digestivo. Pero si yo tuviera una lupa, y yo puedo ver lo que literalmente está pasando. Estoy estresada hasta los tequeteques. Me comí la manzana, me inflamé. ¿Qué está pasando dentro de mi cuerpo? Está pasando que a lo mejor no tienes la cantidad ideal de bacterias o está sobrepoblada alguna bacteria en particular
Y resulta que cuando tú consumes esta manzana, esta bacteria generó un metabolito que no tenía que generar. O no tienes la bacteria, a lo mejor no es la manzana, sino que tú no estás produciendo la cantidad ideal de neurotransmisores. Entonces, la señal que se envía no es la que debería. Y sin querer, como tú no lo sabes, estás sobrepoblando a lo mejor la bacteria que se beneficia con la manzana en vez de haber consumido otro alimento que podría ayudar a estimular la producción de la que no tienes. Wow, pero es que es complejo. Mucha gente habla de los probióticos. ¿Tú no puedes hablar un poco sobre qué? Y un prebiótico. Probióticos y prebióticos. Oye, ¿que cuántos bióticos existen? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cualquier persona puede tomar cualquiera o cómo funciona eso? Yo en lo personal siempre sugiero que no tenemos que ir a libre demanda a comprar los probióticos, porque los probióticos sí son necesarios, son buenos, te ayudan a tratar de otra vez volver a sobrepoblar tu bosque. Mucha gente no sabe qué es. Y hay para niños, mujeres, hombres, Sí. no sé qué, edad, ¿Qué que son? menopausia. Hay, Explícalos bien. o sea, hay como para todos, ¿no? Los probióticos son las bacterias que en teoría todos nosotros deberíamos tener en nuestra microbiota, que las hemos adquirido con el tiempo. Pero por cosas de la vida, sea uso de fármacos, estrés, en adultos bebidas alcohólicas, cigarrillos, comienzan a bajar o desaparecen. Entonces ya los probióticos son formulados por cepas. Entonces, primer punto, si tú vas a comprar un probiótico, no es el probiótico que yo veo, que se vea bonito, que dice tal vez una cantidad alta o baja. Tienes que saber qué sintomatología tienes tú, porque cada probiótico va a tener un efecto distinto. Wow. Hay probióticos que son para la piel, probióticos que son para el sistema cardiovascular, probióticos justamente para el estómago, sistema respiratorio. Entonces, si yo no sé y yo solo me dejo llevar porque escucho o veo algo, o escucho a lo mejor a algún conocido que le fue sumamente bien con este probiótico, yo lo compro, lo consumo y a lo mejor yo te voy a dar una experiencia negativa. Claro. No es el probiótico que me hizo daño, sino que no era el adecuado para mí. Entonces hay personas que consumen un probiótico que no deberían. ¿Cómo sé que el probiótico me hace daño? Si no puedo hacerme exámenes, comienzo a analizar cómo estoy internamente, es decir, si yo tengo estreñimiento, si yo sufro de reflujo, si tengo inflamado el abdomen o a lo mejor mi piel, por más que yo uso productos de buena calidad, no mejora. O, por ejemplo, el tema del sistema respiratorio, frecuentemente te enfermas tal vez de alguna gripe. Entonces, si digamos que solo el sistema digestivo, te vas por la rama del sistema digestivo. Pero también es importante la cantidad, porque vas a ver que, ok, yo ya sé reconocer cuáles son los probióticos, que a lo mejor me van a convenir, pero tú puedes ver de diferentes números, 25 billones, 50, 30, 10. Y además, por ejemplo, si la mujer está en etapa de menopausia, eso también influye también. Influye porque hay probióticos que tienen un efecto para el sistema hormonal. Entonces, imagínate, tú vas y compras y hay personas que a veces creen que mientras más alto el valor, mejor. Eso es lo que yo pensaba también. Uno suele pensar de esa forma, pero ¿qué pasa si tú nunca habías tomado un probiótico y de un momento te introduces una alta dosis? Un shock para el cuerpo. Va a ser muy fuerte porque tú estás sobrepoblando, entonces tienes que ir de a poco a poco. O sea, pensemos como zoológico. Tenemos un zoológico en el vientre. Tú vas a meter 100 tigres, se van a comer a alguien, ¿sí o no? O sea, lo que quieres es un balance. Imaginemos que el zoológico ha estado como un ambiente hostil por mucho tiempo. No hay la luz adecuada, no hay el agua, ni la comida, la tierra. Entonces tú introduces los 100 tigres, pero el tigre no tiene una forma de poder sobrevivir ahí. Entonces también estás desperdiciando plata que pudiste usarlo en otro suplemento y el tigre no va a vivir. Ahí entra el prebiótico que me preguntaba. ¿Qué es un prebiótico? El prebiótico podemos verlo como el alimento que el probiótico va a necesitar para poder sobrevivir en el ambiente o crecer. ¿Y todos somos aptos para consumir prebióticos y probióticos? Sí, pero tengo que saber cuál, o en todo caso, el tipo de prebiótico también es importante porque te lo generalizan como fibra. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor yo no voy a estar en una capacidad de poder digerir ese prebiótico. Claro, porque, por ejemplo, si tú eres una persona que evacúas regularmente, como te dicen que es, ¿para qué necesitas un prebiótico? Te pongo un ejemplo, la inulina, Es muy tocada hoy en día. Te iba a preguntar de la inulina.
La inulina, Inulina. porque yo tengo como ¿Qué es mixed inulina? reviews. Inulina es un prebiótico. Yo tengo personas que me dicen, Miriam, espectacular, y personas que me dicen, le empecé a dar eso y mi hijo se volvió loco. Ajá. ¿Qué pasa con la inulina? ¿Qué es inulina? Inulina prebiótico. es un Prebiótico. prebiótico. Ah, ok. Podemos verlo como un tipo de fibra. ¿ya? Ok. Y usualmente es la más usada. Y tú puedes comprar, por ejemplo, ciertos productos y te dice reforzado con inulina o con FOS. FOS es otro que es como fructooligodisacáridos. Y pasa con la inulina es que, digamos que mi disbiosis no es tan fuerte y yo tengo un número estable de enzimas, de ciertas enzimas digestivas, yo consumo inulina, lo toleré bien. Pero, por ejemplo, en neurodivergencia, que hay una disbiosis mucho más fuerte y tú le brindas inulina, va a pasar lo contrario. En muchos casos, el niño incrementa el estreñimiento, incrementa justamente las características que tenía a nivel conductual. Y la pregunta es, ¿qué pasó si a lo mejor yo vi que al otro niño le hizo bien y al mío no? Es porque la inulina no era para el organismo de tu hijo. Porque es muy fuerte en el sentido que si tú no tienes la bacteria que debería utilizar la inulina, al colocar la inulina, esa inulina llega, nadie la trabaja y se queda como una macromolécula ahí. ¿Y qué pasa con los bichos malos que se comen la inulina? Porque a mí el mejor ejemplo que me dieron, porque yo le pregunté a una doctora, ¿qué pasa con esta inulina, famosa inulina? Y porque, por ejemplo, Dolly no da inulina, Ajá, ni loca. no. Y yo, pero Dolly, ¿por qué? Hay tantos doctores que sí. Me dicen, Miriam, es como cuando tienes un estanque lleno de peces. Y la inulina tú la quieres para los peces amarillos. Pero vienen los negros, los rojos, los azules y todos quieren comer. Tú no puedes decirle, ustedes no coman. Entonces vas creciendo. Y dime si estoy equivocada. No, está completamente de Ajá, acuerdo. voy creciendo. Bichos negativos con la comida también. Porque no estoy dándole la comida al bichito. O sea, tú no puedes discriminar. Entonces primero sería matar. ¿Cuál sería entonces los pasos adecuados para que una persona que sabe que su hijo tiene disbiosis, que deberíamos también hablar de cómo ellos se pueden enterar? Obviamente estudios médicos te pueden decir, pero físicamente, ¿cómo yo sé que mi hijo tiene una disbiosis y cómo empiezo a atacarla? Físicamente te puedes percatar una vez más el tema de las heces. Ok, ¿cómo se deben de ver y cómo se ven unas heces? Con disbiosis. Sí, a ella le encanta el tema de las heces. Siempre que le hablo, háblame de caca. ¿Cómo se ve una caca con disbiosis? Si usamos la escala de Bristol, que es como un indicador que los papás pueden usar para tener una guía o referencia, porque si tú no conoces el tema, vas a decir, ¿cómo sé? Entonces ya con esta escala de Bristol tú puedes ver... Se llama escala de Bristol. Escala de Bristol, sí. Es muy didáctica, te clasifica con formas tipo 1, 2, 3, 4, 5, y lo ideal sería que tu hijo haga tipo 3 o 4, que va a ser una forma compacta, completa, sin rigurosidades. ¿ya? Pero usualmente te hacen lo contrario, o bolitas o diarrea, completamente pastosa. Entonces ya comenzando desde ese punto no es normal, hay una disbiosis, porque la evacuación... ¿Están bolitas o pastosas? Exacto, no es normal. Ok. ¿Y formada Sí. con rigurosidades? Formada con rigurosidades de forma frecuente. Es normal. No es normal. no es normal. Tiene que ser como una salchicha, me dijo el Ajá, otro día. llana y completa. Que un día a la semana haya hecho con rigurosidades, a lo mejor tomó menos agua, un poquito menos de fibra de alimentos, pero si frecuentemente tú te percatas que tu hijo hace pastas o hace bolitas, o puede ser una sola compacta pero con muchas bolitas y eso genera dolor, el niño no quiere hacer, esa ya es una señal de que hay una disbiosis. Segundo, gases, que frecuentemente está lleno de gases también, y el olor de los gases. Claro. Todo ser humano puede generar gases, pero no es normal que sean de un aroma muy fuerte. Okay. Como la caca también. Yo decía que chiquitita de bebé Raquel, esos pampers eran atómicos nucleares. Teníamos que sacarlo de la casa, Erika, porque si no la casa entera. Y eso, esto no es normal. Yo decía a mi esposo, que el pupú no debe oler a rosas, pero tampoco a bomba nuclear. ¿Y sabes qué pasa con los pañales? Que muchos padres, como desconocen este tema, te dicen, no, lo que pasa es que yo le cambié la alimentación, no le cayó bien y eso es todo. Pero ahí ya te puedes dar cuenta, no le cayó bien significa que mi hijo no tiene a lo mejor la cantidad ideal o el tipo de bacteria para esa comida. Claro. ¿Qué debo hacer? Cambiarla. Y si no puedo hacer un examen, yo comienzo de verdad a valorar cómo va el tema de la caca. Le cambio la alimentación y veo, ok,
mejoró aroma, mejoró textura, mejoró color, O no está estreñido. no está estreñido, ya ese es un gran avance, está haciendo todos los días y no tiene dolor, ya tú puedes decir, ok, yo estoy ayudando a la disbiosis de mi hijo. ¿Qué es lo normal hacer todos los días? Sí, lo normal es que tú hagas todos los días y lo ideal sería que tú hagas 2 o 3 veces al día. Pero Claro, así culturalmente como la cantidad que comes, ¿no? ajá, Comemos nos hemos 2 o 3 veces al adaptado día. a que una vez es suficiente o a lo mucho pasando un día. ¿Qué pasa? Que si el niño tiene las heces guardadas, comienzas a generar gases y toxinas de forma interna. Entonces, esas mismas toxinas que están dentro del organismo de él también va a generar procesos inflamatorios, porque igual hay la interconexión y va al cerebro, como lo quieras ver o no. Entonces, no puedes esperar que si tu hijo no hace popó de forma frecuente, vaya a estar conectado contigo. Entonces, muchas madres te dicen, yo me di cuenta que a medida que comenzó a hacer popó de forma diaria, mi hijo estaba más conectado. Por ejemplo, en Ajá. los casos de inflamación, cuando tienes Sí. la barriga distendida y todo esto, muchas veces te recomiendan enemas. Esto, Yo iba a ¿qué preguntar representa exactamente lo eso? Sí. mismo que tú. Y lo mismo iba a preguntar. ¿Qué representa? O sea, ¿Está bien o porque está es mal? una manera, está bien, está mal, es una manera de que las heces, o sea, que evacúen, pero ¿qué pasa? Pero también borra la flora, ¿o Sí, no? les mandan enemas o laxantes. Correcto. Ya, ahí es muy importante que si van a usar un enema, en todo caso, sea formulado por tu doctor que realmente esté especializado en microbiota y sepa cómo te lo va a formular. Porque los que tú puedes encontrar, a lo mejor en muchas farmacias o de venta al público, junto con los laxantes orales, lo que va a hacer es que, ok, tú generas que tu hijo vaya a hacer popó, pero estás incrementando la inflamación, porque muchos de esos laxantes tienen principios activos que inflaman más. El niño es pequeño y muchos de ellos no se pueden comunicar en decirte, me duele, pero si ustedes como adultos en algún momento han usado un laxante, pueden decir, es horrible, me duele mucho, siento como una sensación de dolor interno, cólicos, y eso ya es una señal de tu cuerpo que te dice, para, esto no está bien, pero como te interesa evacuar, tú sigues consumiéndolos, y después de algunos años, muchas personas te dicen, fui diagnosticada con colon irritable, no sé por qué, porque hiciste popó, pero ¿a costa de qué? De que te generó inflamación. Entonces, en los niños, si ya van a usar un enema, lo ideal sería que sea formulado de forma correcta, o en todo caso, tratar de ir por otras vías, que lo más importante es lo que comen, porque siempre la respuesta es lo que comes. Puedes ver como al niño como un carrito. El carrito va a funcionar dependiendo del tipo de combustible que tú le vayas a colocar. Si le das un combustible de mala calidad, al inicio, como todo carro nuevo, o mientras más pequeño sea, tú dices no pasó nada. Van pasando los años y comienzas a ver los efectos del tipo de combustible. Entonces, con ellos es mejor enfocarse en, ok, está estreñido, voy a ver cómo le cambio la alimentación. Más agua, Más también, agua. o sea, hay otras maneras Muchos menos niños- impactantes o menos invasivas que Ajá. un... Y que sean sostenidas a largo plazo. Claro, no le puedes poner un enema. Yo llegué a caer Ajá. en esa trampa cuando Yo era también. chiquita. Yo Días. Ella misma venía con el enema y me lo daba. ¿Ok? Para que un niño te traiga el enema, sabes que estamos graves. Porque está desesperado también, Claro, está ¿no? desesperado. ¿El supositorio de glicerina es grave? Depende del tiempo que tú lo vayas a usar. Si es para un caso extremo, no habría un problema, pero hay papás que lo vuelven una rutina. Y entonces En no eso le la da chance rutina también no. al mismo intestino que va. O sea, porque Claro. como dependes de un supositorio, ¿cuándo le das chance al intestino Exacto. o al ¿Qué cuerpo que sería- naturalmente ajá, expulse ¿Cuál sería todas una esas emergencia? heces? ¿Cuál sería, según tú, una emergencia para poner o un enema o un supositorio? Que tú dices, ¿sabes qué? ¿Cuándo? Hay que pagar la cuenta aquí. O sea, pónselo. En lo personal, yo no me gusta que un niño esté más hay casos que están 7 días sin evacuar. Wow. Gravísimo. Grave. O sea, para mí ya es grave que pasen 3 días sin evacuar. O sea, ya al tercer día tienes que hacer algo. Que sea algo, una Algo. bonita algo. Exacto. Y si al tercer día tú ya comenzaste a usar diferentes vías, alimentación, a lo mejor algún suplemento en particular, comenzar a incorporar más agua, y ves que aún así no hay cambios, séptimo día deberías considerarlo como una opción. Ir a un pediatra, una persona Ajá. que te ayude. ¿Qué Pero- opinas del magnesio? ¿Eso ayuda a ir Ajá. al baño, el magnesio? El magnesio sí te ayuda, pero es importante que primero veas si tu hijo realmente está en una deficiencia de. Porque Ok, aunque no dar por existen, dar. no, ningún suplemento deberías darlo por dar, porque primero el suplemento requiere una dosis
Entonces, si yo no sé en qué estado de deficiencia está mi hijo, a lo mejor yo les puedo dar magnesio, les sirve, pero ¿qué pasa si me pasé de la dosis? Puedo generar una estimulación. O si le doy muy bajo, va a ser lo mismo. Le estoy dando una dosis tan baja que no le hace efecto. Y yo puedo decir, el magnesio no lo ayudó. No fue el magnesio, sino que no fue la dosis ideal. O también hay diferentes tipos de magnesio. Entonces, si yo doy un citrato de magnesio, tengo que ver si es lo ideal para mi hijo, si tengo que darle glicinato. O sea, hay muchas formas. Hay que estudiarlo. Hay que estudiar y todo esto en base, o sea, la base es un examen. Un examen, sí, y también cuando ya... ¿Cuál sería lo más básico? ¿Qué tipo de examen, por ejemplo, si no puedes asumir un costo tan alto de pagar un examen más profundo? ¿Qué sería lo básico para los que nos están viendo? Puedes hacer un examen de control de sangre con ciertos parámetros clínicos, puedes hacer un oligoscan también, que te va a medir alguna deficiencia que pueda existir, y lo mejor es que en muchos casos cuando son niños, los papás no desean pincharlos porque tienen mucho miedo a las reacciones. Entonces, por ejemplo, en este examen solamente le van a tocar la manito. Sí, no duele nada. Exacto. Duele. Y ya con eso tú ya puedes tener una guía de, ok, mi hijo está en una deficiencia severa, a lo mejor moderada, está normal. Y también te permite ver que cuando tienes una deficiencia de una vitamina, usualmente vienen más. Claro. Y cuando están en conjunto, eso te explica muchas veces el por qué a lo mejor está muy cansado, por qué a lo mejor está muy hiperactivo, el comportamiento que pueda tener, si resulta que tiene estreñimiento, siempre hay una base, o sea, todo te coincide. Wow. Y eso también lo ves, por ejemplo, en el cuerpo, ¿ya? Cuando ya no son los niños, sino, por ejemplo, hablamos de un adulto, tiene enzimas hepáticas elevadas, usualmente va de la mano con grasa visceral elevada, indiferente que la persona sea extremadamente delgada o visualmente no sea tan delgada. Entonces, ahí va la relación de lo de precisión. Lo que clínicamente tu cuerpo te lo demuestra en un examen, visualmente también lo puedes ver, sino que no estamos acostumbrados o familiarizados a escuchar y entender, porque hemos vivido tantos años inflamados, niños y adultos, que nos acostumbramos. O te dicen, en la mañana yo me levanto con el abdomen perfecto, pero pasan las horas y ya no está así. En teoría, tú sí podrías mantener ese abdomen mañanero todo el día, porque ese es tu estado natural. Pero ¿qué pasa? Le comienzas a introducir muchos alimentos que no son los ideales para ti, te inflamas. Entonces, cuando ya un adulto, siempre le digo a los papás de los niños que comiencen también ellos, porque tienes que tú sentir el cambio como adulto para poder creer que va también a ayudar a tu hijo, para que sea sostenible. Porque si tú como adulto no lo haces, es difícil comprender o entender el por qué mi hijo tiene que hacerlo. Entonces, cuando ya todos como familia lo han hecho, te comienzan a decir, wow, pues sabes que me di cuenta. Yo nunca en mi vida había estado tantos días yendo al baño de forma normal, los pantalones me cierran, porque a veces no es de bajar de peso, sino que justo en la zona del abdomen no te cierra. Claro. Entonces, cuando ya viven varios días de esa forma, comienzan como a creer en que realmente el alimento sirve más allá de para subir, bajar o para nutrir. No, también está el tema de personas que no se sienten bien, que le duelen las articulaciones, que tienen migrañas, que tienen depresión o ese mental fog, ese nublina mental, que todo esto tiene que ver. La inflamación, dime, o sea, el arco iris de todo lo que una persona inflamada puede sentir. Para ver si un papá se da cuenta y que hoy ese soy yo. La inflamación es la base de todos los males que te están pasando. Entonces, por ejemplo, si como adulto tú sufres de migrañas, inflamación. Enfermedad autoinmune, inflamación. Que puede venir acompañada de dolores de articulaciones, inflamación. Dolor de espalda, también es inflamación. Estreñimiento, también va de la mano con la inflamación. Retención de líquidos, inflamación. ¿Y cómo tú lo puedes mejorar? Es con la alimentación. Además, yo escuché el itis, Ajá. gastritis, Sí. artritis, rinitis, colitis. Pero es muy Todos los interesante. itis son igual a inflamación. Somos lo que comemos. Y si tú tienes un Esto corrobora itis, lo que dice. si tú tienes un itis, tú no puedes comer procesados. Así es. Sí. Interesantísimo. Ya estamos casi llegando a la parte final de este muy interesante podcast que, no, yo voy a mandar la foto del prebiótico, porque yo no sé si, ¿sabes? Con el doctor, obviamente. Consejo, porque entre tanta información tan nueva, hay veces que los papás, o nosotros mismos, bueno, ¿por dónde empiezo? Para iniciar con
el proceso de desinflamación? O sea, ¿por dónde se empieza? Lo ideal es comenzar de a poco, porque tú quieres que el niño y la familia tengan una adherencia y que no lo vayan a dejar. Entonces, mi consejo sería dejar los ultraprocesados. Todo lo que tú veas que tenga más de 5 ingredientes, dejarlo. Okay. Esos son los ultraprocesados, porque ahí vienen los procesados. Ya es un gran paso. También podrías dejar lo que son los lácteos, los azúcares que te inflaman y tratar de guiar tu alimentación que venga de la tierra. O sea, ya con eso tú estás un paso más allá. Si comienzas quitando ultraprocesados, reduciendo hasta el punto que vayas a eliminar los azúcares agregados, colorantes, condimentos y haciendo que tu alimentación sea de la tierra, ya estás ahí, ya estás ahí, es un buen paso. Es un paso difícil, pero ya cuando lo haces, todo te sabe diferente. Ajá. Ya sabes cuando algo te metes a la boca que tu mismo paladar rechaza, pero que ahora tú y tus hijos están adictos a. Lo que pasa es que tus papilas gustativas, aunque suene loco, se adaptan a lo que tú has estado comiendo. Claro. Entonces, si yo toda la vida... Y acuérdate que todos estos componentes químicos también son adictivos. Ajá. Tienen eso para que tú repitas y repitas. Y ahí te va, porque llega al estómago, pero el estómago te envía la señal, tu cerebro te pide más también por todo el tema de la adicción. Que tú quieres más. Sí. Pero es que no puedo parar de comer. O sea, todo nos ha pasado con alguno de estos alimentos ultra recontra procesados. Lo ideal sería que como adulto también tengas paciencia de que si al inicio no te estás adaptando, no te gusta, regálate un tiempo para que tú veas que después de unos días o a veces un mes, tus papilas gustativas comienzan a disfrutar lo que estás comiendo, porque ya comenzaste a cambiar. Y en muchos casos, por no decir siempre, cuando ya estás un mes sin azúcares, tú vuelves a probar los azúcares y tú dices, esto está muy dulce, ya no lo aguanto, no quiero. O si antes te llenabas con un pedazo de torta completo, a lo mejor ahora te quedas bien con una cucharada. Una cucharada ya. Me pasa. ¿Por qué? Porque tus papilas gustativas fueron cambiando. Claro, pero recuerda que el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína y pues podemos empezar, pues yo he empezado 1000 veces, de repente meses sin azúcar, como el azúcar está muy dulce, pero ¿sabes qué? El cerebro se recuerda lo rico que era lo dulce y uno cae. El tema es una relación tóxica. Claro, es una relación tóxica, pero yo creo que todo el mundo escuchando acá tenemos un propósito mucho más allá de perder una talla de jeans que siempre está bienvenido, ¿ok? Realmente es el neurodesarrollo de nuestros hijos. Sí. Entonces, uno tiene que, como sea, tomar ese paso, Erika, porque si lo que tú quieres es que tu hijo llegue a su máximo potencial, tenemos que ayudarlo. Y la alimentación es clave, es la base. La alimentación, en conclusión, o te daña o te sana. Sí, y lo ideal es trabajarlo como equipo, porque solo no lo puedes lograr. Es un equipo esto, tanto como tu profesional que esté encargado de tu hijo, con la familia, porque en la casa es lo que realmente va a pesar mucho, porque es el apoyo que tu hijo va a tener, lo que ve, la cantidad. Es muy bueno que todos en casa coman lo mismo, porque siguen siendo también niños, personas pequeñas, que si yo veo tal frasco en tal lugar, yo voy a querer. Entonces es importante que todos trabajemos como equipo. Y sabes que por último, porque yo sé que ya nos tenemos que ir, pero dijiste algo importante, siguen siendo niños, y eso ya me hace recordar la cantidad de padres que me dicen, pero es que son niños, deberían de poder comer el azúcar, pobrecitos, son niños. ¿Sabes qué? Sí, son niños. A tu planta no le das soda, a tu perro no le das jugo de naranja. ¿Ok? ¿Qué le das? Le das agua. Entonces tenemos que empezar a tratar a nuestros niños como algo de la naturaleza también, porque sí, son niños, tenemos que cambiar el chip de que porque son niños necesitan comer dulce, cake y porquería, y colorantes y cosas no naturales. Son niños, tenemos que hacerlos crecer fuertes y saludables. ¿Por qué son niños? Así es. Entonces cambien el chip y cambien su vida. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias. Interesantísimo toda esta información. Buenísimo.